Vamos al lío, ¿no? ¿O qué? Sí, pues a ver. La cosa es muy sencilla A ver. como contexto para los que para los que lo oigan. Ujú. Este hombre me pasó hace unos días un vídeo muy interesante por YouTube, que de hecho lo voy a enlazar en la descripción del vídeo para que la gente lo vea y entienda a qué nos referimos. Advertencia, está en inglés. Que es un vídeo sobre el tema, sobre la saga Super Mario y concretamente sobre qué se considerarían o qué podríamos llamar Marios principales, hablando como la saga plataforma, ¿correcto? Es correcto. Entonces, el tío empieza a divagar y más que a divagar, a exponer lo difícil que es marcar una línea definida por, digamos, todo el vaivén que tiene la saga Super Mario en cuanto a género, en cuanto a iconografía y en cuanto a todo. Y el vídeo está muy interesante y al final llega... Okay, to be clear, I'm not talking about... Acabo de reducirlo sin querer, vale, ya está, ya se ha cortado. Acaba, digamos, llegando a la conclusión, se llama Jan Misali. Acaba llegando un poco a la conclusión de que no hay una verdad real de cuáles son los principales o no, porque es muy difuso, pero acaba diciendo que cada uno tendrá en cuenta los suyos. Y como un tema que me parece interesante, pues le propuse a este men, oye, ¿por qué no hacemos un mini podcast sincero y debatimos sobre el tema y cada uno da su lista personal y subjetiva de cuál sería los Marios principales? Sí, me hace gracia porque al igual que ocurre en el propio vídeo, que esto es semi-spoiler, pero bueno, probablemente estemos bastante de acuerdo, ¿vale? Y de hecho en el vídeo la conclusión la saca a poco más de la mitad del vídeo, pero el resto es argumentar las polémicas que hay alrededor. Exactamente. Porque bueno, pues el fandom de Mario es una cosa, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Sí. es una cosa. Y luego pues hay muchísima mierda del juego que me gusta a mi cuenta y el tuyo no porque es una mierda y cosas así, ¿sabes? Entonces, luego el argumentar qué peso o qué rol cumplen, no qué peso tienen, quiero decir, o qué rol cumplen ciertas subramas de la saga Mario, o qué contamos siquiera como ramas distintas, ahí es donde está el meollo. Pero probablemente en la tesis que propones, probablemente estemos de acuerdo antes de lo previsto, ya te lo digo yo. Vale, si quieres puedo empezar yo leyéndote mi lista. Sí, por cierto, déjame contextualizar un poco, sí. Déjame, simplemente para los que nos estén escuchando, pues bueno, obviamente tú y yo lo sabemos IRL, Sí. pero para los que nos estén escuchando, pues a ver, yo tengo mi trabajo habitual, pero eso será mi profesión, mi vocación es ser mariólogo. Exactamente. ¿Vale? Es todo lo que existe de Super Mario tengo que jugármelo. Entonces, pues trago ingentes cantidades de contenido, porque yo soy un hombre sencillo. ¿Tu juego tiene fontaneras de colores? Me interesa. O sea, ya está, no soy una persona sencilla, ¿vale? Y pues yo cuando cuando retomé el contacto más bien, porque nos conocíamos de hace mucho antes, pero bueno, cuando retomé el contacto con este buen señor y empezamos a quedar más habitualmente, pues me dijo una frase que a esta altura ya lo hemos más que hablado fuera de cámara, pero me encanta chincharle con ello, que es, no, si yo me he jugado todos los juegos de Mario que hay, y una polla como un flamenquín cordobés, creo que listó una docena y se quedó tan pancho. ¿Has tocado algún RPG? No, ninguno. ¿Has tocado un tal? No, los parties, no consigo jugarlos sin con gente. ¿Has tocado este? No, tampoco. Digo, no has jugado todos los juegos de Mario, ni borracho. O sea, porque hay cientos y cientos y cientos. Dependiendo también de cuántos quieras contar como entregas separadas, porque luego la línea se pone muy difusa, contando relanzamientos, remakes y pseudo secuelas y bla, bla, bla. Exacto. Pero eso es lo que vamos a desarrollar ahora, es el punto del que partimos. Eso. Vale, la cosa es, bueno, después de eso, de cuando ya me dio esa respuesta, después de darle yo aquel atrevimiento de lo de todos los Mario, se formó entonces el discurso de los que nosotros llamamos los principales. Sí, matizo una cosa, lo de burlarme llamando principal no es tanto por él, lo sé, bueno, para chincharle de colegueo, sino que como este discurso lo veo mucho en el fandom de Mario, y además el fandom de Mario, al igual que le ocurre al propio producto, tiene la rara habilidad de poder ser extremadamente irritante y no contar nunca, porque la gente dice, ¡buah, es que los fans de Resident Evil no saben lo que quieren! ¡Buah, los de Mortal Kombat no tienen ni puta idea! ¡Buah, los de Sonic no sé qué, no sé cuánto! ¡Buah, anda que los fans de no sé qué! Y los fans de Mario pueden, no sé, vomitar bilis y no pasa nada, no cuenta, ¿sabes? Entonces, cuando uno ha triscado por cosas como Mario Wiki,
cuando has tricado por NeoGAF, cuando has tricado por comunidades específicas de Mario, de Reddit y tal, te das cuenta de que la gente no tiene puta idea de lo que habla, ¿vale? Recuerda Y siempre... siempre empieza con el rollo de los juegos principales son los buenos, no como toda esa mierda shovelware que juegas tú, que no tienes gusto, que estás mala, no como yo, que mi gusto es patronicio y refinado. Y luego, el que cuenta como juego principal básicamente es el que a cada uno le sale las raíces. Hombre, entonces, ahí está. Por supuesto, de lo que me burlo es de la retórica, por eso es lo de llamar los principales. Piensa siempre que, por supuesto, y eso, si no estás de acuerdo, es que no tienes ni idea que los deportivos no cuentan como principales salvo los karts. Los karts sí. Exactamente. Los deportivos no cuentan como principales salvo los que yo juego, que son los buenos. Exactamente. Bueno, a ver, te comento. Pequeña lista, antes de decir mi lista de reglas que he tenido en cuenta. Vale, venga, primero escucho tu criterio y voy haciendo alguna intervención, pero de primera empieza tú y luego invertimos. Luego te cuento yo y intervienes tú. Perfecto. Regla número 1. No importa el nombre, ¿vale? No he tenido en cuenta que se llame Super Mario. No importa el nombre. Ya acabas de cargarte la regla del 60% de usuarios de Mario Wiki. Lo sé, pero Me encanta. Pero si seguía esa regla, los dos primeros que están en mi lista, que creo que son importantes, no contarían. Sí, ¿Sí? y es que lo mejor es que estoy de acuerdo, lo sé de entrada. Bueno. Por el hecho de que se enteren los que nos escuchan, pues venga. Segundo, tienen que ser género plataformas. O que las plataformas sean su género principal. Por eso hay juegos que van pivotando de género. Pero digamos que el foco principal tiene que ser plataforma, ¿vale? Tercero, no cuento relanzamientos, ni ports, ni remakes. Salvo eso es interesante porque yo ahí tengo que poner dos asteriscos que luego explicaré cuando me toque a mí, pero lo dejo caer ya. Le pongo una chincheta, me refiero a que le pongo una chincheta para luego. Yo cuento un único remake porque llamarlo remake me parece ser injusto porque es un juego inmensamente distinto al y creo que los dos sabemos cuál es. Los dos sabemos cuál es. Exactamente. Cuarto, no cuento tampoco expansiones, DLC o juegos basados en otro porque son juegos que no los entiendo de forma independiente. Aunque algunos se venda como juego entero, sigue siendo algo así como una expansión de otro, con lo cual no los cuento. Pues no me parecen entregas de pleno derecho, ¿vale? Vale. Y regla número 5, y también importante para mí, Mario tiene que ser el protagonista jugable o estar entre los protagonistas jugables. ¿Vale? Esas son mis 5 reglas. Vale. Y ahora me gusta cómo te has cargado Wario Land y Donkey Kong, pero sin embargo Mario y Sonic contaría, en fin, porque tienen secciones de plataforma. Vale, no, pero igual, voy a callar. Si ya lo sé, si es por empezar a tirar bien. Tírale. En la lista dice así: Donkey Kong. Ajá. ¿Vale? Mario Bros. Sí. Entendemos el single super, el de arcade, vaya. Exactamente. Super Mario Bros. Ajá. Super Mario Bros. de Lost Levels. Super Mario Bros. 2. Le pongo chincheta a eso, pero estoy muy de acuerdo. Luego explico el porqué. Vale. Super Mario Bros. 3. Super Mario Land. Otro interesante que comentar. Super Mario World. Super Mario Land 2. Super Mario 64. Super Mario Sunshine. ¿Vale? Aquí viene la excepción de la que hablábamos. Super Mario 64 DS. Lo sabía, correcto, y estoy de acuerdo. New Super Mario Bros. Vale, otra interesante que en internet se discutirían, perfecto. Ya. Super Mario Galaxy. New Super Mario Bros. Wii. Correcto. Super Mario Galaxy 2. Otra que también te discutiría según quién. Super Mario 3D Land. New Super Mario Bros. 2. Otra interesante. New Super Mario Bros. U. Correcto. Super Mario 3D World. Aunque según Vandal no cuente, con Buso me acuerdo de ti. Perdón. Y Super Mario Odyssey. Esa es mi lista de Marios principales. Vale, pues totalmente ahora subjetiva. Te digo, estamos de acuerdo en muchísimas y lo que he ido matizando, que me he reído,
es porque conozco lo que dice la gente que no está de acuerdo y me río de los dramas. Concretamente me has hecho pensar muy fuerte en el foro de Vandal, Sí. fuente de todo mi glutamato monosódico durante mi adolescencia. Es decir, de todo lo que tuviera que ver con ponerme salado, quiero decir. Sí. Ay, la madre que los parió. Ya te digo, estoy bastante de acuerdo con casi todas. Ahora es cuando te digo aquello de razone su respuesta. Tírale. Vale. O sea, cualquier, ya sabes, asterisco, cualquier matiz. Se me había olvidado una regla. Fíjate, los juegos los he apuntado, las reglas no las había apuntado, pero se me había olvidado una. Uh-huh. Y una de las reglas también era que tenía yo que ver o intuir un criterio lógico de evolución o camino a seguir del personaje. Uh-huh. Por eso Donkey Kong y Mario Bros entran. Porque... ¿Qué pasa? No, es que se me ha ocurrido porque solo pienso en chorradas, se me ha ocurrido un chiste al vuelo, pero no quiero interrumpir. Por eso Donkey Kong y Mario Bros entran. A ver, Donkey Kong entra por la sencilla razón de que es la primera aparición del personaje, es el nacimiento de Mario. Uh-huh. Aunque, es que ese no es Mario, ese es Jumpman, cómeme los huevos, es el mismo. Bueno, tú sabes, ¿no? La misma gente que dice que Ganon y Ganondorf son dos personajes completamente distintos y no hay ningún overlap entre ellos, ¿sabes? Exacto. Entonces, esa es la primera aparición del personaje, es su nacimiento y de hecho es el primer juego que protagoniza, porque es el protagonista, o sea, quien lleva. Mario Bros, para empezar, es donde aparece el nombre y además es una expansión de un concepto ya más centrado en el salto y con el mismo personaje además, con lo cual tenía que entrar ya el siguiente paso. Donde aparece el Luigi también, claro. Exactamente, aparece Luigi. Super Mario Bros, más seminal. Poco que decir que eso. Exactamente. Sí. Super Mario Bros. De los levels, pues aunque aquí a Europa tardara la vida en llegar, pero llegó, aunque fuera tarde. Pero llegó y además es un juego que existe y fue lanzado, con lo cual se queda ahí. De hecho, todos sabemos que en Japón se llamaba realmente Super Mario Bros. 2, que era el nombre lógico. Pero bueno, Super Mario Bros. 2. Aquí tenemos el primer debatito. El primer gran asterisco. Exactamente. Super Mario Bros. 2. Como muchas... Bueno, de hecho, tú lo sabes, pero mira, lo voy a explicar para el que no lo sabe. A ver, también te digo, lo de Mario Bros. 2 es básicamente el dato el dato curioso más extendido de todo Internet. Puede ser, pero bueno, mira, para quien vive debajo de una roca y no lo sepa. Super Mario Bros. 2 es un juego que fue, digamos, resquineado a Mario para su lanzamiento en Occidente, porque realmente en Japón el Super Mario Bros. 2 original era lo que aquí se llamó de los levels, que salió tiempo después. Y el Super Mario Bros. 2 tenía otros personajes y otra iconografía en Japón y se llamaba Doki Doki Panic. Entonces, sin embargo, de su lanzamiento en Occidente, teniendo en cuenta que fue resquineado a Mario, que sigue siendo un juego de plataforma y que encajaba con la estela que el personaje había seguido, es a fin de cuentas un juego de Super Mario, por lo cual para mí cuenta, ¿vale? Vale, o sea, correcto. Mi respuesta y mi justificación. Sí, Super Mario Bros. 3, misma historia, es la estela lógica de la saga y es uno numerado, es un Bros numerado. Super Mario Land, a pesar de que el nombre cambie, sigue siendo un plataforma tradicional side-scroller, solo que para Game Boy. Al margen de ciertas cosas jugables que tenga por las limitaciones técnicas de la Game Boy, me parece un Mario de tomo y lomo, con lo cual entra con los dientes. Super Mario World, más de lo mismo. La evolución lógica después del 3 ya no es un Bros, ya es World, pero sigue siendo plataforma, side-scroller, tradicional y además, todos sabemos, con calidad top. Así que... Ajá. Super Mario Land 2, pues más o menos lo mismo que el World, pero siguiendo la estela del Land en Game Boy. Refinamiento, depuración y expansión absoluta y antonomásica. Y tan absoluta como que básicamente es un Mario World en portátil, prácticamente. Y me encanta. Salvando la distancia, pero bueno. De los clásicos, entendiéndose como los side-scrollers, es de mis putos favoritos, el Land 2. Me encanta. Es un juegazo. Le tengo además mucho cariño a ese juego, como detalle curioso. Porque me acuerdo que lo cogí con muchas ganas, me lo fundí muy rápido, esto te lo he contado a ti. Y recuerdo que me sentí súper triste al terminármelo porque sentía como que no le había hecho aprecio el regalo por acabármelo demasiado rápido, ¿sabes? Sí. Y no sé, tengo mucha nostalgia a la época del Land 2, tío. En esos momentos cuando empiezas la consecutiva rejugada, porque quieres seguir exprimiendo. Claro, porque quiero exprimirlo ahí. Exactamente. Super Mario 64. Que decir, fue el salto al 3D del personaje y una transformación, más que una transformación, una traslación casi perfecta de las mecánicas que habían caracterizado a Mario en los side-scrollers, pero ahora en un entorno 3D y sigue siendo plataforma, con lo cual sigue apegado a lo que el personaje es.
Super Mario Sunshine sigue la estela de 64, con lo cual, de nuevo, vuelvo a lo mismo, la sexta regla que he dicho antes. Es una consecución lógica y una línea, digamos, recta por la que el personaje va en su género, ¿vale? En su género habitual y el género que le caracteriza. Ajá. Super Mario 64 DS. Aunque es Super Mario 64 en cuanto a la iconografía, en cierto modo, y que el castillo de Peach, etcétera, pero cambia tantísimo que para mí es otro juego distinto. De hecho, para mucha gente lo es también, tanto para bien como para mal. Sí, bueno, fíjate, yo en los últimos años sí que es verdad que he visto muchas críticas al juego, sobre todo por tema de control, etcétera. Principalmente en la comunidad speedrun, es que se maneja muy mal, porque, digo, a ver, sí, que el control de 8 direcciones nunca va a ser igual que uno 3D, ya, pero entre que las físicas son mucho mejores y que el contenido es mucho más grande y difiere, creo que cambia lo suficiente para jugarte los dos y que no pase nada. Sí, no invalida el uno al otro. Yo tengo ese era el asterisco que dije hace un rato, que la línea se ponía muy difusa en cuanto a cuánto considerar remakes, relanzamientos y tal. Sí. Porque Nintendo lo ha hecho un par de veces. A ver, es un concepto que he visto algunas veces, pero no lo veo tan extendido como para fijar un patrón y ponerle nombre, ¿vale? O al menos yo no lo he visto así, así que me voy a sacar de la manga el término que yo creo que lo define, ¿vale? Y lo acuño como pseudo secuela, ¿vale? Porque ni es un remake, pero tampoco es una secuela entera. Porque el juego difiere lo suficiente para que a nivel jugable y de contenido y de personajes y fases y mapas y tal, más del 60% del juego es distinto, si no más, depende de cuánto cuentas las distinciones. Sí. Pero luego a nivel de lore cuenta como remake, es decir, no avanza la trama aunque añada personajes y cosas, pero en teoría se sitúa en el mismo momento. Entonces, ni es secuela, ni tampoco es remake entero. Entonces es una pseudo secuela. Está ahí en medio y pasa con el 64 DS y con otro que dentro de un rato diré yo. Sí. Luego, New Super Mario Bros. Aquí hacemos un pequeño quiebre, o más que quiebre. Perdón, que se me olvida que estoy como chincheta. Por si acaso alguien duda, la eShop y en la consola virtual, lo digo porque además es relevante ya que cierra de aquí a mes y pico a fecha de grabación de esto. Estamos en enero y no sé si a principios de marzo o a finales de marzo chapa la eShop en 3DS y Wii U. El 64 y el 64DS los venden separados. Solamente para quien le convenga saberlo. Ya está. Vale. Eso, el New Super Mario Bros. Aquí hacemos un pequeño... ¿Cómo diría? Una pequeña tangente a la sexta regla, porque si bien... Un paso lateral, quizás, más que tangente, pero sí sé a lo que te refieres. Porque si bien no es una evolución o paso lógico en la saga, porque veníamos ya del 3D, es una recuperación del side-scroller clásico, pero para mí sigue entrando por eso, precisamente, porque es básicamente volver a crear o volver a generar como línea alternativa, pero simultánea, el camino que había llevado el personaje antes del salto a las 3D. Pero sigue siendo plataforma y sigue jugándose como se ha jugado Mario siempre, con lo cual, si eso no es principal, que me lo expliquen. O sea que para mí los New entran y... Empezamos con el New Super Mario Bros. De DS, que por cierto me encanta ese juego también. Y está guapísimo. Luego, Super Mario Galaxy. Si bien no del todo, porque se nota el cambio se nota la diferencia en cuanto a la filosofía de diseño de niveles, sigue también la estela de los Mario 3D. No del todo, pero y sigue siendo Mario 3D todavía. Sunshine, etcétera, ¿vale? Del 64DS y tal, sigue esa estela todavía. Exactamente. New Super Mario Bros. Wii. Sigue la estela del New de DS, así que entra dentro porque es literalmente la continuación. De hecho, tengo que añadir en el caso del Wii que lo que dices de que se avanza lo que es el camino del personaje, sí que lo avanza más de lo que la gente le da crédito, porque Miyamoto ha comentado y el equipo creativo que llevaban queriendo hacer cooperativo simultáneo, no por turnos, desde mucho antes, pero el hardware no se lo permitía. Y es el primer juego que mete tanto cooperativo como competitivo, porque bueno, pues un juego de Mario tiene que destrozar tus amistades. Esa otra norma que no hemos dicho. ¿Qué cuenta como juego de Mario? Lo que te haga odiar a tus semejantes. Entonces es el primero que consigue poner multijugador a 4 simultáneo en la misma pantalla. Por cierto, pequeño apéndice antes de seguir. Para hacer la lista me metí en un artículo, una wiki, para ver todos los juegos que existen de Mario, o sea, no los principales, todos los que existen, para yo hacer mi lista teniéndolo en cuenta todo. Y sabes que entra como juego de Mario según la lista que vi, la saga Super Smash Bros. Así que sí. Bueno, sí, porque técnicamente sale el Mario Pelea, ¿no? Mario Pelea.
Mario Peleas. En fin. Bueno, seguimos. Super Mario Galaxy 2. Aunque a nivel argumental aporte poquito, Mario nunca se ha caracterizado por eso, así que lo que importa es que sigue la estela de Mario Galaxy y es otra plataforma. Así que para mí es principal, ¿vale? Vale, iba a decir algo con lo de qué juego cuenta, pero da igual, tenía algo que decir ahí y se me ha ido al vuelo, así que continúa. Lo siento. Refrescame un poco. Ya me acuerdo, sí, da igual, sigue. Vale. Super Mario 3D Land. Aquí nos metemos en un caso que me toca particularmente porque a este juego le ha hecho muchísimo daño el purismo del sobremesa. Y me toca mucho el huevo porque me parece un... No te preocupes, su contraparte de sobremesa también le hizo daño el purismo. Me parece un... ¡Vandal! A mí el 3D Land me parece un... Le ha alzado el puño en señal de rabia. O sea, me puto encanta. Para que te haga una idea, me platineé ese juego 2 veces antes de tener mi propia 3DS. 2 veces que al final son 4, si faltas al Luigi, ¿no? Pero... Exactamente. Pero pues me lo platineé 4 veces contando a Luigi antes de tener mi propia 3DS. Solo te digo eso. O sea que... ¿Y por qué este juego se ha ignorado tantas veces? Porque no es exactamente, no entra exactamente en ninguna de las dos categorías, ni 3D ni 2D. Se juega en entornos 3D. Técnicamente es un juego 3D. Claro, pero aquí entramos con lo de que principal cuenta lo que a cada uno le salga sus reales pelotas. Porque es un juego que es 3D, porque como descriptivo es 3D, sí, pero no se juega como el 64. Entonces los N64 Kids lo desheredaron, dijeron esto no cuenta. Exactamente. Y lo mismo le pasó a su secuela, que ahora vamos con ella. Pero vamos. Sí, madre mía. New Super Mario Bros. 2. A pesar de que es de esta lista de juegos posiblemente el que menos me gusta, es un principal, porque a fin de cuentas es otro New Super Mario Bros. Es plataforma. Tiene méritos quizá menos visibles que inventar el género de plataforma 2 veces, una vez en 2D y otra en 3D, como que fue el Super Mario Bros. 1 y el 64. Pero, o por ejemplo, lo de poder ser el primero con multijugador simultáneo, como el de Wii. Sí. Pero tiene cosillas, que no se le achacan tanto, porque, por ejemplo, fue el primero de la saga con expansiones, que ya depende de que diga, vaya mérito tener DLCs, ya depende de, lo puedes tintar de un tinte negativo si quieres, pero técnicamente fue el primero con expansiones. Fue el primero que hizo el equipo nuevo, porque ese juego, no nos engañemos, es el proyecto, el examen de final de clases de los alumnos de la vieja escuela. Claramente, porque además luego dijeron que estaba hecho por el equipo nuevo y era como demostrar que sabían hacer un juego de Mario. Por eso está hecho con assets del de Wii en un 70%. Sí. ¿Vale? Entonces eso luego nos garantizó tener un equipo nuevo para entregas posteriores, porque luego tuvimos el de Wii U, el Wii U, los Maker, tal. Entonces eso fue la prueba de fuego del equipo nuevo. Fue primero con expansiones y luego incluso casi que fue de los pocos que ha tenido un poco un metaconcurso, no sé si lo sabes. Pues no lo sabía. Pues básicamente el gimmick de ese, ¿sabes qué era lo de coger monedas? Sí, ¿no? las monedas, sí. Bueno, yo en principio me rasgué un poco las vestiduras porque digo, hacer un juego de plataformas de la saga Mario que tenga que ver con coger dinero como descosido y que Wario y Waluigi no aparezcan por ningún lado, me cago en mi vida. Pero bueno, al margen de eso, por lo visto, la gente dijo, es que el gimmick es una mierda porque cuando coges 1 millón de monedas, lo único que cambia es la pantalla de título. No deja de ser como cuando sacas 3 estrellas en todas las copas de los Mario Kart antiguos que tenían la pantalla de inicio distinta, ¿vale? Pero resulta que, no recuerdo cuándo fue la ventana de tiempo, no sé exactamente de qué fecha, pero de lanzamiento en el juego, los primeros que demostraran que habían llegado al 1 millón de monedas les mandaban una moneda de merchandising, no creo que fuera oro real obviamente, pero bueno, ya me entiendes, una moneda de oro específica del juego. O sea, había merchant para los primeros que lo hicieran en tiempo real en la vida real. Sí. O sea, que no tiene premio in-game, pero lo tuvo en la vida real. Coño, eso está guapo. Como dato curioso. Pero no recuerdo exactamente la ventana de tiempo de qué fecha, pero se hizo. Vale, aquí nos metemos en algo fangoso. New Super Mario Bros. U. ¿Por qué digo fangoso? Porque si bien no creo que nadie dude, nadie que coincida con mi filosofía de que los New entran, ¿vale? No creo que nadie discrepe en que el New Super Mario Bros. U entra, pero si te fijas en la lista no está New Super Luigi U. Vale. Porque para mí, a mi entender y como yo lo percibo, a pesar de que se juega como juego completo, es algo así como un modo, o lo cuento como una expansión del Bros. U. Porque es los niveles... ¿Tú dices el Luigi U o el Bros. U? El Luigi U. Ah, vale, también entendía al revés, que era el Bros. U. Digo, pues es un juego nuevo. No, vale. El Bros. U sí entra, el Luigi U no. Porque para mí es básicamente eso, es un modo, es una expansión del Bros. U. Entonces... Sí, te doy un poco de razón. Yo personalmente lo cuento, pero puedo entender los que no.
porque hay otros juegos que están hechos como expansiones o reciclando assets, siguen siendo un juego nuevo de alguna manera. O sea, no creo que nadie ponga en duda, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Al azar. Por ejemplo, que Pokémon Blanco y Negro 2, aunque evidentemente el mapeado y gran parte de los NPCs son, y los propios Pokémon obviamente, son reciclados del primero, por eso salió tan rápido, pero el juego aporta muchísimo, tanto como que avanza la trama, aportaba Pokémon nuevos, aportaba zonas nuevas, modos de juego nuevos, era una secuela propiamente dicha, no era Pokémon Gris, que es lo que quería todo el mundo que fuera. Entonces, por ejemplo, hay casos así, no sé, por ejemplo, Metroid Prime 2, no, casi todo lo que sea secuela que salga directa en la misma consola con poca margen de tiempo, Zelda Majora's Mask, sin ir más lejos. Entonces, pero no creo que nadie ponga en duda que esos juegos son entregas nuevas de pleno derecho. Con el Luigi U la línea está difusa porque literalmente lo que cambia son los niveles, el mapeado, los assets gráficos, todo es exactamente el mismo motor del juego. Es un paquete de niveles. Entonces, aunque sí que se puede jugar aparte, y de hecho se lanzó como una expansión standalone, puedo entender los que dicen que no cuenta. Es más, hay casos de juegos hechos como expansiones standalone que honestamente creo que se diferencian más que el Luigi U. Por ejemplo, para los que se acuerden, Saints Row, por ejemplo, salió el 4 y no sé al cabo de cuánto tiempo salió el Saints Row Got Out of Hell, y en teoría es una expansión del 4 que luego se vendió como juego aparte, como standalone, ¿no? Se podía comprar suelto y tal. Y en teoría eso se diferencia más que el Luigi U del Mario Bros. U. Sin ir más lejos, el Far Cry 3 Blood Dragon. Es un juego entero nuevo, exacto. O sea, tiene del 3 el motor porque es otra cosa. Básicamente. Mira, pues, o sea, que puedo entenderlo. Luego, Super Mario 3D World. Y aquí me pasa un poco lo mismo que con el Luigi U, pero en el de este contrario. El Luigi U lo que meto es que es un paquete de niveles y que no se diferencia lo suficiente. Y aquí, con Mario 3D World, con Super Mario 3D World, mi problema con Bowser's Fury es que es un juego que no existe por separado. Su única... y además es Bowser's Fury, ¿no? Exactamente, el Bowser's Fury. Mi problema ahí es que básicamente funciona como una expansión aliciente para comprar la versión de Switch de 3D World. No es un juego que puedas adquirir aparte. Entonces, no sé, para mí no sé si me cuenta como una entrega. ¿Sabes qué pasa? Por eso no está Bowser's Fury. Aquí muchas veces choca un poco la intención artística o el contenido que tú valores que te aporta respecto al modelo de negocio. Porque sí, se vende estrictamente como una expansión, pero quizá la intención sea colarlo porque saben que por separado nadie lo compraría por lo pequeño que es. Y como la gracia está en que Wii U fue un sueño resines, no tuvo nadie, pues así aprovechaban y metían un 2x1, básicamente, ¿vale? Pero luego lo juegas y realmente es un juego aparte. Un caso parecido. Sí, pero verás, por ejemplo, un ejemplo, una vez que Nintendo hizo lo mismo, ¿vale? ¿Tú recuerdas el Force Wars, ¿vale? El Zelda, Force Wars. Sí. Vale, pues la gente recuerda el de GameCube, que es el único que a la gente le importa remotamente un carajo, sí, el ¿vale? Adventures. Exactamente. Luego estaba el Anniversary NDS, que solo salió digital y está delisteado, así que jaja, intenta jugarlo ahora legal, spoiler, no pueda. Necesitas piratearlo por narices porque no se puede, solo salió digital y está delisteado. Y el primero, que mucha gente hace la típica de el Force Wars que pudimos disfrutar en GameCube y en Game Boy Advance. No, eso huele a que he querido pasar del primero y lo he metido como nota a pie de página. No, es un juego distinto. ¿Qué pasa? Que es un juego 100% distinto que cuenta aparte del de GameCube, incluido la trama y tal, pero solo se vendía con el remake de la Link to the Past. Es el mismo modelo de negocio hecho otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Contamos el Force Wars como un modo multijugador venido a más o como otro juego? No, pues de hecho, fíjate, acabo de ser consciente de mi propio doble rasero porque en el vídeo de Zelda... Que ojo, no pretendía criticarte, me refería a una función otras veces y lo ponía como ejemplo, ¿eh? No, pero tienes razón y acabo de darme cuenta de que yo en mi vídeo de que subí a mi canal sobre la saga Zelda, cuando estaba hablando de las entregas de Zelda y demás, metí el Force Wars como una entrega de nombre, o sea, de una entrega de pleno derecho, de pleno derecho, sí. O sea que, fíjate, sí. De todas maneras, te digo una cosa que no es tan raro porque es verdad que entre que se ha vendido junto al 3D World y la política de precios de Nintendo, a mí de hecho el no poder comprarlo separado me ha hecho no comprarme el Bowser Fury. Porque yo de hecho lo jugué en el canal de Twitch de Eble, saludos, si alguien lo quiere ver, ¿no? Ebledem en Twitch. Y nos lo pasamos como en 2-3 sesiones, creo que fue en 2 días, en 2 semanas sueltas, un domingo y otro domingo. Sí. Y me lo habría pillado si no fuese porque mi única opción es gastarme 60 pepinos en un juego que ya tengo. Que ya tienes, claro. Entonces, es verdad que la línea ahí está difusa y no lo tengo comprado yo solo por eso. Sí.
Bueno, pero respecto al principal que ha abierto este melón, que es al 3D World, yo no entiendo. Sí, yo no entiendo a tus colegas de Vandal. O sea, no. Bueno, a ver, colega, depende de quién te refieras. Bueno, a la gente. No lo entiendo. No lo entiendo porque básicamente. Yo sí lo entiendo y es mucho más banal de lo que parece. Lo que pasa es que hay algunos que han estudiado letras y se creen que por adornar un argumento de mierda con muchas palabras tienen más razón. No lo tienen. A mi entender, y no de forma estricta porque amplía mucho más, pero de forma estricta en cuanto a continuidad y lo que es Estela, es 3D Land 2. Estela, jaja. Perdón. No, pero es 3D Land 2, en el sentido de que es la sucesión lógica de acontecimientos después del 3D Land. Y sigue claro que lo es. La historia es que mientras que nadie se cuestiona meter en los levels o meter alguno así muy continuista, el 3D World lo fusilaron de salida. Sí. Hay dos motivos, ¿vale? Uno se llama Wii U. Era muy conveniente porque Wii U fue 5 años seguidos de este mismo patrón que te voy a decir repetido en bucle, ¿vale? Que es, bueno, tío, ¿qué juego más guapo ha salido? Bueno, pero está atrapado en una consola mala. La consola es una mierda, es que tiene muy pocos juegos. Pero tío, ha salido este que seguro que te interesa. Bueno, pero para 2 juegos no me compensa. Tío, ha salido este. Bueno, para 3 juegos no me compensa. Tío, ha salido este. Va, para 4 juegos no me compensa. La consola está muerta. Y fue martillé durante 5 años que la consola estaba muerta. Bueno, ¿y ¿vale? ¿Cuántos juegos empiezas a compensarte? ¿Con 200 que te interesen? O sea, no te yo te lo digo. O 12. Yo te digo exactamente con cuántos. Con los 2 primeros años del catálogo de Switch. Para ser exactos con todos esos. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, un motivo era Wii U. ¿Vale? Otro motivo es el purismo que tú dices, en este caso no de consola sobremesa, porque 3D World ya es un juego sobremesa. El purismo de 3D de los N64 Kids. A 3D World le pesó no empezar con una intro orquestada y algún setting épico. La gente quería una película de Disney en el tráiler. Y de hecho a mí, es una historia que afortunadamente acaba bien, pero en el momento me daba un poco de miedo el siguiente juego a 3D World, porque la gente en internet es muchas veces directamente responsable de downgrades a sagas que a mí me gustan, porque ellos no las siguen y llegan pidiendo la demanda de lo más superficial del mundo y le hacen caso a la gente que pide mierdas superficiales. Veas Star Fox, que el pobre está atrapado en el día de la marmota porque hay gente que no concibe que Star Fox no pueda no tener el culo cosido quirúrgicamente al árbol. Es como, no, el Star Fox tiene que ser el 1 de la Super repetido 25 veces. Pues pasan estas cosas, ¿vale? Entonces, en el caso del 3D World, yo temía que el siguiente juego me pusiera un tráiler digno de película bombástica de George Lucas, pero que luego tuviese menos personajes, menos power-ups, menos fases, menos elementos del escenario, que fuera menos, pero con una presentación muy bonita para el público general. Porque de hecho Nintendo sabemos que es experta en esas cosas, ¿eh? Dar un paso para adelante y 2 para atrás. Añaden alguna mierda nueva al juego nuevo, pero muchas veces deshacen otras sin venir a cuento. Lo sabes, ¿no? Sí. Entonces, me daba mucho miedo. Afortunadamente esa historia acabó bien porque en lugar de decepcionarme haciendo un juego venido a menos, me hicieron un puto Super Mario Odyssey, así que mis 10, no hay problema. Vale. O sea, es un juego pensado para los N64 Kids, igual que el 3D World estaba pensado para los viejos como yo que jugaban Mario 64 y decían, pero ¿por qué hay 3 cupas en todo el juego? ¿Qué mierda es esta? Yo quiero correr hasta la meta, no buscar estrellas en cuadrados flotantes, ¿sabes? Entonces, contentaron a cada público, pero me daba un poco de miedo. Y fue eso, a 3D World le pesó el tono dicharachero y desenfadado, el humor mortadelo este que tiene Mario, y ver a Mario disfrazado de gato y la gente dijo, yo más lo recuerdo, la frase más repetida en Vandal en ese momento, y en Meditation, y en NeoGAF, y en Resetera, y en Kotaku, y en todos, y en su puta madre de todos, era Mario Gatetes. Eso no cuenta, ¿sabes? Mario Gatitos, pero estaba tan extendido que incluso gente a la que le tengo más o menos respeto caía en el chiste. El de Honest Trailers, por ejemplo, reiteró en 2 o 3 Honest Trailers de juegos de Wii U, en plan, es la única consola que todavía no tiene un Zelda principal ni un Mario estando 3D World en la calle. ¿Sabes? Y es como, joder, digo, ¿de verdad? Digo, a ver, que ya soy fan de Sega para leer opiniones de mierda, no me hagáis también esto con Nintendo, tío. Es como, dejad de estar equivocados en internet, hostia. Es una batalla perdida, por desgracia. Eso. Ya. Pero es eso, a 3D World le pesaron Wii U y la presentación. Pues de hecho, a las pruebas me remito, sale en Switch y de repente el juego es de la hostia y tiene un 9. Yo reconozco que a mí no fue hasta el último tráiler antes de salir que empezó a llamarme. Los primeros trailers no me llamaron. Exacto. Pero bueno. Y por último, pues Super Mario Odyssey, que poco hay que decir. O sea, Super Mario Odyssey es Sunshine bien hecho. O sea que... yo lo defino así. Lo defino así porque los otros 3D como los Galaxy o el 64 tienen mucho más de clásico de lo que parece y se basan más en lo que es el recorrido de la plataforma y el llegar al final, aunque tenga el tema de las estrellas. Sunshine es el primero que se atrevió a intentar hacerla, el tema de la navegación de entorno.
pero el juego estaba sin terminar y el resultado era, me gusta el juego, es un buen juego, pero no era todo lo regular que podía llegar a ser. Y Odyssey es el coger el concepto de Super Mario Sunshine y decir, venga, ahora que lo hemos entendido vamos a hacerlo bien, y en esteroides y ¡guau! Y el acabose, me puto flipa. Sí, básicamente. Pues ya está, esa ha sido toda mi justificación de mi lista. Le toca a usted. En general te digo, estoy bastante de acuerdo, porque en general estoy bastante de acuerdo. De hecho, básicamente llevo, no sé, como media hora quejándome de gente que se queja en internet, así que es curioso. No, es como el colmo de la hipocresía, hacer lo mismo de lo que te quejas. La Bueno. queja, tío. Sí, pero bueno, yo también soy un poco tocahuevos, a ver qué vamos a hacerle. Pero estoy bastante de acuerdo contigo. No te pongo pegas, de hecho te digo, todos los asteriscos que he puesto han sido en opiniones ajenas, no a la tuya, Sí. ¿vale? Me ha sorprendido ver una omisión bastante notoria. ¿Cuál? Ya, con la que espero que comentes ahora cuando yo lo exponga la mía. Vale. Pero te lo adelanto ya, Mario Maker. Vale, ¿sabes? Te lo explico. ¿Sabes Sí. cuál es el motivo de la omisión de Mario Maker? Me lo imagino, pero adelante. Que si bien a la hora de jugarse es plataforma, el punto central de atractivo y el punto de venta o el punto de entrada al juego no es tanto el jugar con las plataformas, sino el crear. Ese es el motivo de la omisión de los makers. ¿Entiendes? Sí, lo puedo entender. Ahora lo extiendo cuando llegue a ese Vale. en la liga, ¿vale? Vale. Es decir, yo veo a Mario Maker, aunque los Mario Maker se jueguen, en mi cabeza los tengo más como creadores de mapas de Mario, ¿entiendes? Más que para jugar. Pero bueno, adelante, le toca a usted, le cedo la palabra. Pues te digo, simplemente invertimos la carga, yo expongo la mía y tú, por supuesto, pues ponle asteriscos y chinchetas a lo que quieras, ¿vale? Perfecto. Vas hablando por encima. A ver, pues obviamente, lista principal, Donkey Kong, no me lo planteo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, espérate, voy a echar un poquito atrás, porque más o menos vamos a coincidir en mucho, Ujú. ¿vale? Mi criterio básicamente es que por principal entiendo el que es su género primigenio, que es las plataformas, Sí. ¿vale? Lo que pasa que lo que me quejo es que en la práctica, ¿vale? Principal realmente podría ser aquel al que Nintendo le ponga billetes para ser un AAA, ¿vale? Vale. Por eso es por lo que mucha gente cortocircuita cuando no se cuestiona que el Bros 3 o el World sean principales, pero luego le dices que el New Super Mario Bros. U cuenta como principal y te escupen en la cara, Sí. ¿vale? Porque es como, no, ¿cómo va a contar eso, hombre? ¿Sabes? Sí. Entonces, yo leí un comentario, no recuerdo dónde fue, si fue en Smash Bowls, no recuerdo en qué foro fue, no recuerdo dónde, ¿vale? Ujú. Pero me hizo mucha gracia porque dice, sí, para contar los principales eran los 2D hasta que el 64 le chocó la mano, le hizo un tag team a los 2D y de repente le pasó el testigo a los 3D. Básicamente. Sí. Pero al final es eso, el principal es el que Nintendo pretende que sea un vende consolas, ¿vale? Porque evidentemente luego la gente critica a los New Mario Bros. Por derivativos, y lo son, no nos engañamos, son 4 juegos, 5 si cuentas el Wii U, hechos con editor, Sí. por los ayudantes de Miyamoto, en el caso más literal, en el Bros 2 de la 3DS, y sin embargo deberían contar como principales porque son plataformas, pero a mí no me parece que tengan la pretensión que tiene un Mario Kart 8, que está pensado para vender consolas a puñados. Sí, Y tiene eso sí. una pasta detrás de ese juego, pero exagerada. El juego tiene una arquitectura increíble y un acabado y un todo, que luego te pueden gustar más o menos, o entrar en las típicas vaciladas de hablar de buenos gráficos en una Switch teniendo yo una Play 5, jaja. Oh, Dios Sí, mío. bueno, pero la pretensión que tiene el juego es la de ser un juego tocho vende consolas, Sí. ¿sabes? Al margen ya de guerritas de consolas. La pretensión que tiene detrás es claramente la de ser un juego ultra tocho, Ujú. ¿vale? Entonces, por eso digo que la línea ahí se difumina muchísimo, porque si cuento solo plataformas, no cuento Mario Kart, aunque me parece como juego principal a intenciones de Nintendo, mucho más un Mario Kart 8 que un New Mario Bros. De lejos. Sí. Si lo pongo desde esa perspectiva, sí. Entonces, yo te voy a decir, voy a contar solo las plataformas y luego expando con asteriscos, ¿vale? Ujú. Me parece el Donkey Kong, obviamente, el Mario Bros, ¿vale? Obviamente, Super Mario Bros. Sí. O sea, los 4 plataformas típicos, o sea, el 1, los leves, el 2 y el World, ¿vale? Vale. Cero problemas, nos los cuento como juegos principales. Luego aquí ya empezamos con movidas raras, porque por ejemplo, hay quien decide Entiendo contar... que el 3, aunque no se trate de mencionarlo, entra también, obviamente. ¿Cuál? El 3, que no. Es Wario Land, ¿no? ¿Cuál dices? No, Super Mario Bros. 3. Ah, ¿no lo he dicho? No lo has dicho. Pero vamos, entiendo que sí. Ostras, no, vale. Bueno, cuando he dicho los 4 me refería a los 4 de NES, o sea, el 1, el 2, Vale. el 2 otra vez y el 3. Vale. Vale. Ok. Y luego el World, claro, que he dicho 4 y son 5. Los 5 clásicos, ¿vale? Sí. O sea, 1, 2, 2 otra vez, el 3 y el World, ¿vale? Sí. Ese. Vale.
Luego, te iba a decir, los dos Land, obviamente, ¿vale? No hay queja. Aunque el uno es junk de huevos, pero bueno, es un juego obviamente de tocho, ¿vale? Aparte, vi una cera Daisy y no puedo quejarme de eso. Exactamente. Y el 2 me dio a Wario, así que fue de Awakening, así que fue perfecto. Awakening. Vale, fue maravilloso. Vale, luego aquí ya tenemos con el rollo de los nombres y la pretensión de Nintendo otra movida que también puedes interpretar, otro asterisco. Sí. Ahora vienen dos que son harto objeto de especulación, ¿vale? Y de debate en internet. Dale. Porque aunque claramente no deja de ser una cuestión de marketing para lanzar otra subrama de la saga Super Mario, aprovechando lo que te digo, lo del nombre, la historia es esa. El point que quiero hacer, y que llevo reiterando muchas veces, sí. Lo voy a dejar más claro ahora, con el rollo de que hay muchas interpretaciones de que puede ser un juego principal o no. Es que Nintendo se ha ganado una fama de que solo cuenten los juegos que a ellos les interesan para obtener impunidad, para sobresaturar el mercado de fontaneros saltando y que no se sienta reiterativo. Sí. Porque puedes sacar 17 juegos, pero luego el año que viene te saca Odyssey 2 y ese es el que cuenta. Ya, ¡buah! Llevamos 7 años sin un juego de Mario, aunque han salido 3 por cada mes, ¿sabes? Pero bueno. Contando. Exacto, entonces es una cosa, ¿vale? Es una cosa muy curiosa. Sí. Porque es como que cuenta y no cuenta lo que a Nintendo quiera venderte en ese momento. Por eso digo que al final tiene mucho de lo que te quieran vender en ese punto. Y la gente con su tribalismo hace el resto. Sí. ¿Vale? O con el gregarismo, como quieras llamarlo. ¿Vale? Gregariedad, o como, no sé, how do I Spanish, no sé, pero bueno, como se diga. La historia es que hay dos en este punto en que ya son objeto de debate, porque está Wario Land 1 y Yoshi's Island. Yo personalmente los cuento como juegos de pleno derecho, pero de la subsaga Yoshi y de Wario. ¿Qué pasa? Que en Occidente, ¿qué marketing tenían? Super Mario World 2 y Super Mario Land 3. Correcto. Claro. Entonces ahí estamos. Con el Wario Land todavía hay gente que se ampara en el gameplay, que era un juego de Mario protagonizado por Wario, mientras que del Land 2 en adelante ya son juegos de Wario, ¿vale? Sí. Que eso me parece ya aferrarte al gameplay también según te convenga o no, porque luego te digo, luego está también el debate de los New Mario Bros. No cuentan siendo 2D, pero lo antiguo sí, pero, ¿sabes? Ya es mover el póster de que según me convenga para el argumento, lo que cuenta es el gameplay, el presupuesto, el género, lo que me salga a mí de la polla, según cuente para... Te doy mi visión sobre estos dos concretamente, porque estos dos los medité antes de decidir si meterlos. Por favor, adelante. Yo estos dos concretamente es que a mí me recuerdan. Voy a hacer una analogía, sabes que me gusta mucho hacer este tipo de analogías con otros medios. Para mí, Wario Land y Yoshi's Island, es decir, Super Mario Land 3 y Super Mario World 2 son el análogo en videojuego a los pilotos encubiertos en serie. Para mí son lo mismo. Sí, eso se ha hecho todavía también en televisión, tú sabes, ¿no? Entonces un personaje que ha durado 2 capítulos para justificar que la serie nueva es un spin-off del anterior y llevar el branding. Entonces yo te pregunto, ¿ese personaje es de esa serie original? No. O sea, se ha introducido ahí, es una forma de enlazarlo con algo conocido para tirar por otra rama. Pero para mí ya es otra rama, no entra dentro de... ¿Entiendes? Sí, por eso yo estoy de acuerdo contigo, son juegos de sus respectivas subseries y el ponerle el tag de Mario World y Mario Land era claramente intentar arrastrar al público, precisamente a este público purista que juega solo los principales, no el shovelware ese que sacan para venderle cosas a los fans. Yo juego las importantes, no los juegos malos esos que juegas tú sabes, ¿no? Sí. Entonces eso. Venga, va. Es que sé que, a fin de cuentas, estoy haciendo la que hace la gente en Twitter, que es pelearme con un nombre de paja. Pero te garantizo que todo esto está basado en hechos reales. Lo sé. Lustros de pelearme con gente así, ¿vale? Que en verdad, a ver, pelearme. A mí me suda un poco los huevos que a ti te guste el juego que quieras y que juegues a lo que tú quieras. Me molesta cuando empieza a afectar al producto que consumo yo. Sí. ¿Vale? Ahí es cuando empieza a molestarme, ¿vale? Veas el bullying que le hacen los youtubers y los game reviewers a Sonic. Que cuando empieza a afectar a los juegos empiezo a cagarme en la puta porque ya, tú no lo vas a jugar y sin embargo me lo modificas para tu gusto y yo que lo juego soy el que lo sufre el cambio. No, hombre, no. Ahí es cuando empieza a no gustarme. Pero por eso pataleo también, que es lo que me pasa con Star Fox también, ¿no? Que no le dejan avanzar al pobre. Tal. Es como Bill Murray y Fox McCloud está atrapado en el hielo de la marmota. Pobrecito, tío. En fin. Porque la gente no quiere que avance el Star Fox 64. Pero bueno, la historia es... no voy a contar Yoshi's Island y Wario Land por mucho que me gusten, porque me voy a cerrar a los principales. Le pongo una chincheta igualmente porque luego voy a volver a ello y te elaboro otra parte que no quiero desviar ahora el resto, sí. ¿Vale? Ponle chincheta para cuando acabe yo mi enumeración y terminamos luego, ¿vale? Vale. Entonces continúo luego. De ahí me tengo que saltar también los RPGs porque en cuanto a avanzar el lore,
tenemos Mario RPG por ahí por medio, pero pasan dos cosas. Uno, los RPGs en ese momento, bueno, el que había, no lo hacía del todo Nintendo, el que tiene mano Square. Sí. Que por eso tienen que sacrificar una cabra a Satanás para que Square te deje usar una mierda de traje para el Mii de Geno en el Smash, ¿vale? O tienes que darle 3 puestos. ¡3! ¡Cuéntalos! 3, 1, 2 y 3 en el Smash Bros. A cambio de personajes de la propia Nintendo para que te dejen relanzar algún juego antiguo, ¿sabes? Square, cabrona. Pero bueno, no lo voy a contar porque aunque avanza lo que es una entrega, digamos, de peso en historia y tal, ni siquiera llegó a Europa. Que es una cosa que Internet tiene que entender, sobre todo tanto los americanos, por ombligocéntricos, como gente de 25 años o menos, que sabe historia de Internet porque por lo que ha leído en Wikipedia, lo que le escucha a Gallo. Vamos a ver, deben de entender que ese juego ni siquiera salió en Europa. Se considera como uno de los grandes pilares y toda la historia, como muy representativo, muy icónico en cultura de Internet. Aquí no salió. No. Salió mucho después en formato digital, pero no salió originalmente. Entonces, voy a saltar directamente a Mario 64, porque Game Boy Color no tuvo entrega propia, tuvo los Wario Land, y de hecho tuvo bastante representación de Mario para haber durado 3 años en el mercado. Porque tuvo Wario Land 2, Wario Land 3, el Mario Golf, el Mario Tennis, el Bros. Deluxe, Watch, el Bros. Deluxe, o sea, tuvo un cojón de juegos de Mario en 3 años. Pero no tuvo una entrega nueva, lo que decimos. Entonces, voy a obviarla. El siguiente es Mario 64, 100%, sí. ¿vale? Y aquí entramos en otra cosa que voy a decir ahora después, porque, bueno, ahora llego. La chincheta que he puesto antes la recuerdo. Sí. En el 64 no hay otro principal. Está técnicamente Paper Mario, está Yoshi's Story, está nada, Mario 64. Sí. De ahí para adelante nos metemos en la época GameCube y Game Boy Advance, y esta es la época que más refuerza el argumento que voy a dar dentro de un rato al que le he puesto chincheta. Porque prácticamente en 6 años solo existe Mario Sunshine. Sí. No hay una sola entrega a plataformas. Voy a hacer mención honorífica, aunque no cuenten como principales, pero ya que hablamos de plataformas, está la subrama esta, que es más bien puzzle, de los Mario vs. Donkey Kong, que sí, aunque en época moderna se asocian a los juegos de editor de niveles y los Minimarios y estas cosas, los dos primeros, el de Game Boy, que no era todavía Mario vs. Donkey Kong, era Donkey Kong 94, sí, ¿vale? Y luego el Mario vs. Donkey Kong de Game Boy Advance, todavía se juegan como plataformas. Sí, ¿vale? Eran de hecho lo que era un poco el rescate del Donkey Kong de recreativa original. Exacto. Entonces, obviamente no son entregas plataformeras al uso, son más bien plataformas de puzzle, de cómo llevar la llave o cómo activar tal movida y tal. Sí. Pero se juegan como plataformas, están ahí y de hecho le pongo un distintivo, ¿no? Una medallita porque joder, son buenísimos. Mención de honor. Exacto. Entonces, tenemos esos dos, pero bueno, Mario 64, Mario Sunshine. Luego ya pasamos a Mario 64 DS, que no voy a reiterarlo, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, entra dentro de pseudo secuela. Vale. Le pongo otro distintivo en el mismo rango de pseudo secuela, aunque no voy a contarlo del todo, pero yo personalmente, subjetivamente sí lo pondría, al primer Mario Advance. Sí. Énfasis al primero, porque el primer Mario Advance está en el mismo territorio del Mario 64 DS, que técnicamente es Mario Bros. 2, igual que el 64 DS es el 64, pero es que el 70% del juego es nuevo. Sí. Y no me tengo que ir en plan como pasa muchas veces, que empiezan más o menos iguales, y luego a lo mejor el contenido extra o las fases nuevas o las movidas nuevas que le ponen para que lo compres por segunda vez es lo que realmente difiere. No. Te digo que empiezas el juego, los menús son extremadamente diferentes, y el primer nivel, tal y como empiezas, según tú le das al botón A para empezar el primer nivel, ya es distinto. Sí, ya es diferente. Es distinto a lo bestia, no que haya un enemigo cambiado de sitio, sino que la sección entera cambia, 100% diferente. Sí. Entonces, por eso digo, el Mario Advance está ahí en un terreno en el que técnicamente es el Bros. 2, pero tiene suficiente contenido nuevo, más que de sobra, para justificar comprárselo. Luego, en el mismo barco estaría el Advance 4, que es el Bros. 3. Nintendo es increíble poniendo nombres, también te digo. ¿Vale? Porque, aunque los ports de Game Boy Advance, del World y del Yoshi's Island, tienen alguna pijadilla nueva, no es sustancial. Esos sí son los juegos originales tal cual. Sí. A lo mejor el World diferencia un poquito los Yoshi de colores, los pone más frecuentes y retoca algún nivel muy puntual. Y el Yoshi's Island de Game Boy Advance tiene 6 fases nuevas y ya está, el juego es el mismo, ¿vale? Pero esos son los mismos juegos con algún extra. Pero el Bros. 3 en Game Boy Advance tiene esencialmente un juego nuevo metido. ¿Por qué no lo he contado? Porque aquí no llegó. Era lo que eran DLCs con la época, con el e-reader, y eso fue. América llegó una tercera parte de esos niveles y Europa no llegó. O sea, nos llegó medio juego capado. Sí. De entrada. Por cierto, recomiendo, si todavía tenéis Wii U, sois como yo, si lo queréis legal, guiño, porque por jugar podéis jugarlo desde hace bastantes años, pero si lo queréis legal, está en la eShop de Wii U, porque eso, el Bros. 3 de Game Boy Advance, o sea, el Advance 4, viene con todos esos niveles desbloqueados de serie.
O sea, que es básicamente un juego de Mario nuevo, inédito, por 6 pavos. Yo lo compraría antes de que cerrase. Apuntar. Con esa otra medallita de honor. No lo cuento del todo, pero medallitas de honor, ¿vale? Pero luego eso, Sunshine es el único en 6 años. Luego te metes en 64DS, New Super Mario Bros., efectivamente. Y es que la lista es básicamente la que tú has dicho ya, no tengo nada que añadir. O sea, luego ya me meto en New Mario Bros. DS, New Mario Bros. Wii, Galaxy 1, Galaxy 2, New Mario Bros. 2 de 3DS, el 3D Land, el 3D World, el New Mario Bros. U, el Luigi U, que yo sí lo voy a contar entre comillas. Pues no voy a reiterar lo que he dicho antes. No lo entiendo, sí. Y luego yo sí que voy a añadir los Maker por medio, que no son 2, son 3, spoiler. Sí, que la gente se olvida de que existe 3DS, pero... Correcto. Lo que pasa es que el online de 3DS estaba súper gimpe, pero es verdad que a lo mejor a precio de salida completo no merecía la pena porque es una versión peor del de Wii U. Siguiéndome al editor y al compartir niveles, aunque tenía la ventaja de que compartir local es más fácil, porque no tienes que andar pasándole la SD y copiándole el nivel manualmente, o pasándole la plantilla para reconstruirlo entero a mano en el caso más obtuso. Nintendo, sino que simplemente compartía. De vivir en el Pleistoceno, tío. Sí, porque Nintendo es así. Pero eso era en Wii U. En 3DS tenías la ventaja de que podías compartirlo por comunicación local, que era más sencillo. Sí. Gracias a Dios. No tienes que andar cambiando la SD de sitio. Pero bueno, vale. Me he equivocado. Pero claro, luego el online pues era bastante peor y de hecho faltaban cosas en el editor, no tenía los personajes de amigos, no tenía todas estas cosas, ¿vale? Sí. Pero es verdad que las fases del modo de un jugador son distintas al de Wii U. Entonces, técnicamente tienes un juego de Mario ahí de plataformas con, no sé si son 80 y tantas, 90 fases adicionales, que, te digo, generalmente estas cosas se tratan como nota a pie de página. Porque el juego trae de base 90 niveles, implicando con eso, dejándolo ahí ambiguo, que el de 3DS y el de Wii U son el mismo. No, las fases del de Wii U son distintas al de 3DS, son dos juegos separados. Entonces, ahora, para encontrarlo a 10 pavos en cualquier sex, yo lo pillaba antes de que se vuelva raro, porque merece la pena solo por las fases nuevas, ¿vale? Pero eso, está el Maker, el Maker de 3DS, el Maker 2 en Switch, el Odyssey, el Bowser Fury con asterisco, lo que hemos dicho antes, sí. Y creo que ya está. Hemos llegado a la época más moderna. Ahora, lo que iba a decir, el asterisco o la chincheta que llevo, al que llevo aludiendo todo este rato, ¿vale? Sí. La historia es, no hay un criterio definido porque a Nintendo le interesa, que es lo que he dicho hace un rato. Total. Le viene muy bien que los fans nos peleemos y tal, pero que cuente lo que ellos quieren venderte en ese momento. Y que deje de serlo cuando ellos no quieran. Porque es básicamente, tú sabes, ¿no? Esto a los críticos, a los periodistas de juegos, a los generadores de contenido, a los propios fans, en muchas ocasiones molesta que haya tantas cosas. Es mejor simplificar y ir directo a lo nuevo porque a nadie le interesa chuparse 50 obras antiguas. Y eso obviamente es deliberado en Mario. Mario sigue la continuidad de los Looney Tunes o de Mortadelo y Filemón. ¿Qué es lo que cuenta? Lo que pegue más para el chiste. Que en cierto modo lo entiendo porque luego te encuentras con franquicias que no han sabido hacer eso y resultan molestos para tener que seguir el hilo, tener que verme 80 películas, 30 series y 20 spin-offs de Marvel, o tener que verme 9 películas, jugarme 20 videojuegos y 8 novelas de Star Wars, ¿sabes? O sea que yo lo entiendo. Sí, o sea, de hecho, yo creo que es una decisión correcta. El problema viene cuando luego la gente, con el elitismo en los foros, o el purismo en una plataforma sobre otra, o de yo quiero los juegos que tienen presentación de película de cine, por eso el 3D World no cuenta porque es comedia y gatitos, o es que solamente cuentan los de consola y los de portátil no valen, o es que solamente valen las plataformas pero solamente los que yo quiero porque los míos no cuentan porque son de bajo presupuesto, porque al final es mover el poste de meta, ¿sabes? Entonces, yo creo que el único criterio real es el que Nintendo quiere en ese momento. Que sí, que se sobreentiende que su género primigenio son las plataformas. Y que las plataformas 3D son los que pretenden ser los continuistas principales, los que avancen la serie, quiero decir, no continuistas, sino los que avancen la serie. Pero igualmente, entonces, si te metes en ese plan, principales, ya te digo, el Mario Kart, el 8 en concreto, los otros son más cuestionables, porque, bueno. El 7, aunque le falta el 7, aunque le falta contenido por todos lados, sí, mira, el 7 tiene intención de ser de consola. Exactamente, porque salió con la 3DS, o sea que... De hecho, posiblemente el que tuviera que salir tan apresurado, porque tú sabes el lanzamiento que tuvo 3DS, de que salió pasada de precio, y luego tuvieron que revisar la baja del precio, no habían implementado todavía la eShop, no habían implementado la Nintendo Network, el sistema de cuentas todavía en su primer año. Tenía poco catálogo porque salió con el Resident Evil el Revelations, el Street Fighter 4, el port de Ocarina y 4 cosas más. Entonces, y su lanzamiento tan apresurado influyó. Necesitaban un mes de consolas para esas navidades y por eso el Mario Kart 7 salió sin contenido. No porque al azar quisieran hacer un juego peor, sino porque dijeron, mira, es Mario, sabemos que va a vender por llamarse Mario Kart y va a vender más que Mario Petanca o Mario Caballos, porque es Mario Kart y la gente vende y lo va a contar como un juego de los grandes.
Entonces, como salió que va a vender. Y no se equivocaron. Lamentablemente no se equivocaron. Lo sacaron así porque la fecha lo pedía. Sin más. Me gusta mucho porque ese ejemplo que aparentemente random que has puesto de Mario Caballo está muy elegido en realidad. Pero sí, bueno. Tú lo sabes muy bien. Para quien no lo sepa, estoy haciendo el chiste con el Mario Sport Superstars, que es un juego que salió una semana antes del lanzamiento de Switch, con lo que soy la única persona en el puto planeta que lo ha jugado. Yo también lo he jugado. Bueno, por encima sí, pero que se haya molestado en explorar el meta probablemente sea el único. Tienes razón, no me refiero a ti, no me refiero a ti, tú lo has jugado obviamente. Me refiero de quien nos esté escuchando, como que doy por hecho que fuera de mi círculo no lo ha jugado nadie. Sí. Es lo que estoy queriendo decir. Pero digo, yo veía que la dificultad del juego era muy alta, o me interesaban saber formaciones de equipos en fútbol y en béisbol, o quería buscar cosas del juego, y por mucho que cambiase los términos de búsqueda y pusiera dificultad, torneo de dificultad máxima, meta, mejores formaciones, por mucho que buscara cosas en Google, no existe. solo me salían enlaces genéricos a comprarlo en tiendas tipo Amazon y tal. Es decir, no había discurso sobre ello en internet. El online duró una semana, que es lo que la gente tardó en engancharse al Breath of the Wild. Básicamente. O sea, estoy seguro que el juego lo hicieron para mí, que me compro todo lo que salga de Mario. Oye, hay un señor en Córdoba que... Dijeron, hay un tío gordo en Córdoba que se compra todo lo que salga Waluigi, hacedlo para él. Son 40 euros gratis. Y el juego nos va a costar $1,50 hacerlo, porque está todo hecho con assets reciclados del tenis, el golf y los Juegos Olímpicos. Tal cual. O sea, se tira para adelante, que eso se hace solo y no nos cuesta un duro. ¿Vale? Sí. Pero eso, que lo que quería decir es eso, que al final esto es todo decir que mi criterio es mejor que el tuyo, sin más. Entonces, evidentemente, yo creo que la intención del Mario Strikers o del Mario, qué sé yo, los Paper Mario modernos, por ejemplo, no es la misma intención. O sea, sí es agrandar el catálogo exclusivo de Nintendo, aprovechar el tirón de la IP, o simplemente hacer giros de tuerca con la fórmula que no harías en entrega, que tienen que ser más para público mayoritario, que podrían repeler a gente que tenga menos tragaderas con los experimentos raros. Entiendo que sí cumplen un propósito y venden bien y por eso los sacan. Pero no es lo mismo el propósito de un Mario Strikers de Switch o un, qué sé yo, el Paper Mario de, yo qué sé, plataforma o cualquier juego de estos, ¿sabes? O un juego digital de estos tipo el Dr. Mario o tal. No es lo mismo que el de un Mario Kart vende consolas o el de un Mario 3D. Total. O el de un New Mario Bros. Totalmente. O sea, yo entiendo que hay principales. Cuando me burlo y digo de los principales, de lo que me estoy riendo es eso, de ese criterio elitista que básicamente mueve el poste de meta, mueve el punto de la conversación para que el criterio que cuente sea el que a él le salgan los cojones en ese momento. ¿Vale? Principal cuenta el que juego yo, el que juegas tú es malo, jaja. Exactamente. O por ejemplo, cuando son guerras entre fandoms, esto toma otra vertiente, que es Mario no tiene juegos malos, porque los malos no cuentan como principales. Y como los principales son los que cuentan, como los principales son los que cuentan, y todos los principales de Mario son buenos, Mario no tiene juegos malos, todos los juegos son perfectos. Y claro, ese es el silogismo. ¿Cuáles son los que no cuentan? Los que no son principales. ¿Cuáles no son principales? Los que a mí me dé la gana. Entonces, claro. Como no cuentan, no existen en esa guerra entre fandom, a ese discurso no llegan cosas como Island Tour o como Sticker Stars, pues es un argumento blindado. Está blindado. Exactamente, es una vuelta en círculo, es una bola de nieve perfecta, es un plan perfecto, sin fisuras. Un malvado. Cuando te ves a gente en plan de... Sobre todo me encanta porque me gusta cómo estoy en medio de esto, porque son dos fandoms que hoy en día menos, al menos en grupos de edad altos. Pero antes era muy típico del patio de recreo, lo del Mario contra Sonic, que ya sabes el estigma, sí. Sobre todo desde el 2006. Y es como, bueno, pero tienes que admitir que la media de Mario está por encima, porque Sonic ha tenido a lo mejor algún jueguecillo bueno, pero incluso los mejores de Sonic no son tan buenos como los de Mario. Punto número 1, que tu alumno saca un 10 y le ponga un parte porque te cae mal no quiere decir que el alumno dejará de tener un 10. ¿Vale? O sea, bajarle 1,5 puntos de gratis al Sonic Adventure 1 cada vez que lo reeditan es un LOL como un sol. Que tú lo darás porque sale de los guapos no quiere decir que el juego fuera malo de antemano. No. El juego, por supuesto que era bueno. Que tú no lo cuentes como tal, es un poco me cierro los ojos y me pongo en plan no cuento tu opinión. El juego está ahí. Eso es lo primero. Y segundo, que aparte estás ignorando que Mario tiene mierdas como carrito a expuertas. O sea, tiene el Mario Party Land Tour, que es una mierda. Tiene el Paper Mario Sticker Star, que es básicamente el apocalipsis de las pegatinas, porque ha destrozado una subrama entera. Técnicamente dos, porque Mario Luigi también ha muerto por él. Porque decía Nintendo, bueno, ¿para qué queremos tener 2 sagas RPG, jaja? Entonces, te pillas 2 subsagas con un juego de mierda. Y no sé, y muchos más. Y luego, si te pones en plan elitista, hay gente que odia la existencia del New Mario Bros. 3DS, por ejemplo, porque es un juego hecho reciclado y que es para sacar dineros y que como que baja el nivel medio. Te metes ya en terrenos fangosos. Entonces, por eso digo, el rollo he dicho Sonic porque es la que más me toca a mí, pero inserte aquí cualquier otro fandom con el cual quiera meterme para decir, no, es que Mario está muy por encima.
shoutouts a mi amiga Curie, que últimamente le ha dado Mario Brainrot y está disfrutando de Mario. Pero incluso ella cae a veces en lo de, es que no se me ocurre ningún juego Sonic que igual el pick de Mario, no se me ocurre juegos malos de Mario. No sabes juegos malos de Mario. Permíteme que te lo explique. Voy a sacar la biblioteca. ¿Sabes? Entonces, sujétame el café que voy para allá. ¿Sabes? Entonces, es curioso porque es una forma como muy retorcida, porque yo defiendo a Mario metiéndome con él. Es como que lo bajo del pedestal y digo, no, si es que es bueno, pero para que sea bueno o tenga la importancia histórica que tiene, no necesito inventarme. Claro, es como, no necesito inventarme un pedestal del que él no ha bajado porque tiene un track record impecable y tiene todos los juegos de 10 y es la franquicia perfecta. No, tiene chorrocientos juegos. O sea, probablemente Mario tenga más juegos de los que tengo yo pelos en la cabeza y todavía no estoy calvo, que conste. Si es que por pura estadística, malos tiene que haber con la cantidad de juegos que saca Mario al año. Entonces, durante hace tantos años, es que tiene que haber. Ese es el silogismo, y a Nintendo le ha salido muy bien, porque esto es una decisión de marketing 100% deliberada. Eso es lo que quiere Nintendo que piense. Nintendo, de alguna forma, se ha construido una imagen de marketing con Mario, en la que simultáneamente puede inundar el mercado de juegos de Mario, y que nada de eso cuente como saturación porque solo cuentan los que ellos quieren venderte en ese momento. Es perfecto, es un plan sin fisuras. Un castillo de naipes maravilloso. Ya digo, es una redundancia y una contradicción súper bien hecha. Pero ya digo que no merece la pena meterse en eso y te digo, oye, mira, el fandom de Mario me ha dado muchas movidas, porque aparte este es el último punto que quería llegar también, que lo he dicho antes cuando he mencionado la época de GameCube y 64. Esa es otra, la construcción de la IP depende. Si establecemos líneas entre principales y no principales, como las plataformas, ¿sí? La saga se te queda coja porque el 80% de la imagen de marca y de hacer avanzar en el imaginario público en lo que es el canon, con comillas enormes, porque Mario es Mortadelo y Filemón. Yo le digo que Mario lo que cuenta es lo que sea más gracioso para el chiste en ese momento. Pero bueno, es Bugs Bunny, ¿vale? Pero bueno, lo que hace avanzar al juego en el imaginario popular, el 80% son los spin-offs. Sí, no son las plataformas, es cierto. Dos tercios del cast recurrente no existe fuera de las plataformas. Sí. O sea, al revés, no existe en las plataformas. Entonces, si solo cuenta las plataformas, no cuenta. Total. ¿Vale? O sea, y no digo ya Waluigi, que es lo que me va a decir todo el mundo, como para desacreditar mi argumento, porque me gusta un personaje malo. Bueno, yo pero es que no existe. No, porque a la gente que no cuenta como principales, el LAN 1 y el 2, no existen Daisy ni Wario tampoco. No existe Daisy, no existe Wario, no existe Waluigi, no existe Toadette, no existe Birdo a media, según cuenta si el Bros da un sueño resines o no. O sea, es como. No existe nadie. O sea, son Popeye y Brutus. Y Diddy Kong tampoco, porque Donkey Kong es una subsaga, así que. Exacto, Diddy tampoco existe, tócate los huevos, ¿sabes? Como Diddy tampoco. No existe Diddy, no existe Daisy, o sea, Dixie, perdón. No existe Funky, que es como el Jesucristo mono para los que juegan Mario Kart competitivo en el de Wii. O sea, la gente juega competitivo en Mario Kart de Wii, en vez de rezar Padre Nuestro, rezan al gran Funky Kong y gritan ole, ole, ole por la noche, haciendo caballitos en las scooters. O sea, no existe nadie. El heavy lifting, que se llama, ¿no? El hacer carrito a la saga, lo hacen todos esos. Y en la época de GameCube 64 era muy pronunciado, porque, sobre todo en la época de GameCube, que no hubo un solo plataforma de Mario portátil nuevo, aunque le he dado un asterisco al primer Mario Advance, que realmente es un juego nuevo en un 60 y tantos %, depende de cuánto cuentan las novedades. Pero es que no es una entrega 100% nueva. La Advance no tiene un Mario nuevo, pero tiene chorro mil juegos de Mario. Tiene 4 ports de Super NES con contenido nuevo. Tiene el Mario vs Donkey Kong, tiene el tenis, tiene el golf, tiene el kart, tiene el pinball, tiene el party, tiene el Mario juega la petanca con Jesús Bonilla. Mario tiene todo, ¿sabes? Mario prepara su cena de Navidad. Exactamente. Mario y Sony 2020 en sus putas casas, ¿sabes? Tiene de todo. ¿Sabes? No, pero es eso. Entonces, el único juego en 6 años ahí es el Sunshine. Y en la época, que ahora está reivindicado bastante para... este juego fue su infancia. Pero recordemos que para los pollaviejos, los de mi quinta o más, que veníamos de la época de Super Nintendo y tal, el Sunshine fue como otro descalabro al nivel del Wind Waker para los fans de Zelda viejunes. Sí. Entonces ahora está reivindicado por un demográfico distinto, que esa es otra. O sea, yo también estoy matizando quién dice qué, porque en internet todo se hiperboliza y todo se crispa, y parece que la gente cambia de opinión y te dice cosas contradictorias. No, a ver, la gente tiene una opinión contraria a la anterior, no es la misma. Exactamente. O sea, la misma gente que dijo que el Sunshine es una mierda juego, no es la que ahora lo defiende, que son gente que en la época tenían 10 años y ahora tienen 25, o 27, o 28, ¿sabes? Que es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el Skyward Sword. Toda la gente que ahora al ver el remaster ha dicho, guau, tío, en verdad este juego está guapo. No es la misma gente que lo odiamos de cuando salió. Exacto, o sea, son distintos, son otros más jóvenes. Entonces el Sunshine, imagínate eso. Si tú cuentas solo las plataformas, tú puedes decirme a mí
con la cara seria y sin reírte, aguantando perfectamente el semblante. ¿Tú de verdad puedes decirme como una afirmación inequívoca y universal que desde 2001 hasta 2007, que salió el Galaxy, hay un juego de Mario lanzado al mercado, que es el Sunshine, solo uno? No. No, es imposible decirte eso. No se puede, tío. No se puede. It's no use, como diría Silver. No use. Pues eso, esa es la reflexión que quería hacer al final, que lo de los juegos principales, obviamente hay una intención de que algunos sean más vende consolas que otros, pero como el criterio de cuáles cuentan el que le venga bien a Nintendo para vendértelo en ese momento, no merece la pena pelearse. Estoy de acuerdo. Yo si tengo que hacer algún alegato final, ya que lo has hecho tú, mi alegato final o reflexión final respecto a esto es que realmente intentar perderse está interesante como ejercicio hacer esto y el ver qué lista elaboramos cada uno, pero al final enfrentarse a otro e intentar defender tu postura o tu lista como algo canónico o real carece de sentido por completo, porque Mario es una saga tan atomizada en cuanto a género, en cuanto a subsaga, en cuanto a enfoque, en cuanto a todo, que realmente, y además, no solo que tenga tanta subsaga y tantos subgéneros, todo diversificado, sino que además se retroalimentan unos a otros constantemente. El hecho de que Estela surge hay cosas que surgen en un juego y luego los ponen en uno de los otros géneros. Exactamente. Te he interrumpido, continúa, sé lo que ibas a decir. No, eso, realmente ya había terminado. Que el hecho de que incluso eso, que se retroalimenten entre ellas, como que Estela surgiera en uno que podemos todos coincidir en que es principal, como es Galaxy, y a partir de ahí empezar a aparecer en los parties, en los karts, etcétera, o que incluso cosas que han aparecido en juegos de Mario Kart después hayan tenido pequeños cameos o presencia en otros principales como Odyssey. Eso te muestra cómo la continuidad del personaje no es una línea de principal y spin-offs al uso, claro, sino que todo forma parte de un entero. conjunto. Por eso, y es lo que ya he dicho, pero lo repito, creo que como ejercicio esto está interesante, pero intentar defender como canon una lista de principales en esta saga carece de sentido por completo. Esa es mi reflexión. Sí, tienes razón. Además ya digo que luego tienen guiños de unos juegos a otros, pero ya te digo, tiene todo el sentido del mundo que con Zelda también lo hacen, que es el motivo para poner épocas distintas y reencarnaciones. Sí. Que la gente vea referencia a juego antiguo y le pique de curiosidad por jugarlo o por entender la referencia, pero que no sea una obligación mamarte 15 plataformas de Mario, 25 spin-offs, una OVA y 30 cómics para poder entenderlo. Exactamente. O sea, cualquiera puede ser un punto de entrada, pero claro, es agradable, por ejemplo, que te digo yo, jugar al Mario Power Tennis, ¿vale? En GameCube, y que un mapa sea del WarioWare, por ejemplo. Esto es en serio, ¿vale? Sí, o por ejemplo, que juegues al Mario Kart 7 y al 8 o al Mario Golf en 3DS y que haya un mapa de Donkey Kong Country Returns, tal cual. ¿Sabes? Cosas así. Total. Pues bueno, yo creo que se ha quedado una cosa muy bonita. Sí, se ha quedado muy bonito. Hemos estado aquí charlando un rato, nos hemos reído y hemos, a lo tonto, esto casi también ha sido un repaso a la saga Mario y a cómo cada uno la hemos vivido y no sé, a mí este tipo de cosas me gustan. Sí, a mí también. Es muy agradable. Pues nada, eso sería todo por aquí, gente. No nos extendemos más porque yo tengo que ir a trabajar. Una última cosita, por si quieres, ¿vale? Como broche final, ¿recomendarías jugar a un juego de Mario en concreto? ¿Sí? Si quieres, por matizar, uno de los más conocidos, en plan, reivindícalo, y uno de los menos que te guste a ti, reivindícalo. Vale. De los más conocidos Pues mira, de los más conocidos, yo diría que, porque de hecho yo lo he planteado como principal, pero hay un poco de debate respecto a ello, el 3D Land, que con el tema del purismo de la consola sobremesa, se quedó en un limbo y aunque mucha gente lo jugó, creo que no toda la que debería, y me parece un juegazo del 15. Y de los que no tanto te diría que bueno, sí, ya metiéndonos en subsaga. Yo esta no lo he jugado entera, pero los dos que he jugado me parecen un juegardo del carajo. La gente necesita retomar, gente de ahora que no lo haya conocido porque sean más jóvenes, necesita probar los dos Wario Land primero. Cierto, perdón, los dos primeros no, me he equivocado. Los que yo juego son el Wario Land 2 y Wario Land 3. Claro, los dos primeros que son juegos de Wario, sé lo que has querido decir. Sí. Wario Land 2 y Wario Land 3 son dos juegos que no deben caer en el olvido, bajo ningún concepto. 100% reivindicables, 100%. ¿Y tú? ¿Cuáles serían? Pues mira, de los principales voy a reivindicar 3D World porque es mi Mario 3D favorito. Yo sé que esto es herejía para los niños de la Nintendo 64, pero para un viejuner como yo,
es todo lo que mi yo de 8 años quería. Es Super Mario Bros. 3 en esteroides. O sea, me encanta. Que de niño decías con tu hermano, se te ocurría, tío, ¿te imaginas este juego pero que pueda llevar también a Peach, o que pueda llevar también, o que no sé qué? Un poder loco, que tenga un montón de fases, que tenga 100 y pico fases, no sé qué, más largas y tal. Que te puedas poner, que te puedas poner un casco de Goomba y te confundan y no te vean, tío. Es tal cual lo que yo quería. Sí. Y de los menos... A ver, por reivindicaría prácticamente todos. Sí. Pero, mira, voy a reivindicar que me cae muy, muy en gracia el Mario Golf World Tour, el de 3DS. Sí. Que me parece un juego muy, muy bueno. Y quizá por lo que te digo, de que como no está en consola grande, siendo bueno y estando bien valorado, es como que pasó un pelín más en silencio que de costumbre. Al no estar, por ejemplo, en GameCube, en Wii U, en consola grande. Sí. Pasó un poquillo así de puntillas y es uno de los mejores juegos de Mario que recuerdo. Es un pepino como una catedral. Perfecto, pues anotad, gente, ya lo sabéis. Ahí tenéis nuestras recomendaciones de Mario. Que dos de ellas vienen de un mariólogo titulado que hayamos, ¿eh? Así que no hagáis caso omiso. Tú también tienes tablas, ¿eh? Ya está. Pues nada. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí queda eso. Un Nos placer. vemos dentro de poco con una entrega principal del podcast, ¿vale, gente? Lo hemos ya... Chistaco del último momento, grande, Moy. Pronto, esta es spin-off, este no cuenta como principal. Así que... Tiene que venir una principal, nos vemos. Venga, gente, hasta luego.